Capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Síganme por favor a medida que vamos leyendo el texto. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que hemos tenido de adoración a ti. Gracias por recibir nuestra alabanza en esta mañana, escucharnos a medida que expresamos nuestra gratitud a ti por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que hemos podido dar como ofrenda en esta mañana, y gracias también que nos permites abrir tu palabra para aprender de ella. Rogamos que en esta mañana nos hables a través de ella. Pedimos que nos dirijas hacia ti en esta mañana a través de él. Que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestro corazón lo que necesitamos en este momento. Pedimos tu guía, que la gloria, Señor, sea para ti en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Todos somos buenos. Usted ha escuchado esa frase antes. En nuestra clase de misiones, es más, en esta mañana, el autor escribía algo acerca de una persona de que él conoce en un viaje, en el avión, y esa persona decía que era bautista, y dijo lo siguiente: yo trato de ser una buena persona, y creo que soy mejor que muchos otros. Pienso que si hay un Dios que es justo, Él podrá distinguir entre la gente buena y la gente mala. Un concepto muy común hoy día. Todos somos buenos. Ayer mirábamos una película y me sorprendí un poco porque una de las cosas que estaban hablando era sobre si el hombre es malo o bueno. Y bueno, llegaron a la conclusión que sí es malo, pero tampoco es totalmente malo. Quiere decir que tiene la capacidad de hacer lo malo y hacer lo bueno, que puede decidir entre ambos. Pero es cierto esto. ¿Somos todos innatamente buenos? ¿O es nuestra predisposición desde el nacimiento a ser malos? Si nacemos predispuestos al pecado, ¿hay algo que podamos hacer nosotros para librarnos de eso? ¿O quitar esa condición que llevamos? Bueno, la película que miramos nos decía que debemos de escoger el amor. El amor
Sí, tiene razón, esa película es la respuesta para salvar de la maldad, pero ese amor se encuentra en Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ese es el tema de esta mañana. Queremos estudiar lo que la Biblia dice sobre el pecado, sobre la depravación, cuál es la causa y cuál es la cura. Esto es lo que creemos aquí en Grace Español, es lo que hemos estado haciendo por algunas semanas ya. Si usted tiene su librito, le explica dónde vamos. Vamos aproximadamente en la página 26 y estamos hablando sobre qué creemos aquí en Grace, y algunas de las cosas que estamos hablando son las que tenemos también en nuestra declaración doctrinal. Vea lo que nosotros creemos en Grace aquí. Léalo conmigo en alta voz. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, que pecó y no solamente inquirió una muerte física, sino espiritual, lo cual es una separación de Dios. Creemos que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, perdido y sin esperanza, a no ser por su soberana gracia y misericordia. El número 6, usted lo puede encontrar en nuestro web si lo quiere repasar más adelante. Creemos que el pecado es una condición que toda persona debe confrontar. El pecado entró por medio de Adán y Eva y nos afecta a todos. El pecado deja a hombres y mujeres separados de Dios con la expectativa de condenación y juicio, y sin la habilidad de remediar la situación por sí mismos. Vea el siguiente, número 7. Creemos que la salvación se recibe solamente por fe en el Señor Jesucristo. Todos los que confían plenamente en Él son justificados y asegurados de vida eterna a través de su sangre derramada. Estas son las 3 cosas que vamos a hablar en esta mañana y que creemos aquí en Grace. Creemos que cada persona fue creada a la imagen de Dios. Quiere decir que sí hay cosas buenas en nosotros, pero que nacemos con una naturaleza pecaminosa que entró por medio de Adán y Eva y nos ha afectado a todos. Refiriéndonos otra vez a la película que estábamos viendo ayer, decía que la razón por cual el hombre tenía pecado fue un dios llamado Ares, el dios de la guerra, y que él fue el que introdujo el odio a los hombres o a la gente. ¿Saben que me sorprendió un poquito? Porque por ahí va la verdad, es muy cerca. Nos vamos a dar cuenta en esta mañana que el que introdujo el pecado fue Satanás, el dios de este siglo. Y fue él que lo introdujo a Adán y a Eva y les llevó a pecar. Y dejó a los hombres y a mujeres separados de Dios con la expectativa de la condenación y el juicio, sin la habilidad de remediar la situación por sí mismo. Miremos en primer lugar lo que enseña la Biblia sobre esta causa de la depravación. Primero, ¿de dónde viene esto? Como hemos mencionado ya, viene del pecado innato, de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso de depravación? Se define como todas las facultades del hombre, su razón, sus emociones, su voluntad, quedaron tan afectadas por las consecuencias del pecado que en esa condición al hombre se le imposibilita ir en busca de Dios o de su Dios. Esto es lo que significa depravación. ¿Qué es pecado? Si nace con la predisposición al pecado. Pecado es falta de conformidad activa o pasiva a la ley moral de Dios. Es lo opuesto a la santidad de Dios. Esto nos muestra que no hay necesidad de nosotros de hacer un acto para ser pecadores. Nacemos pecadores. El Salmo 51:5 dice lo siguiente. David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El pecado es innato, y nos muestra este pasaje que nacimos, fuimos concebidos en pecado y nacemos también con esa herencia. Romanos 3:9 a 12. Vea lo que dice.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18 dice que no hay temor de Dios. Esto quiere decir que venimos con esta naturaleza pecaminosa y no buscamos a Dios por eso. Es el pecado que ya traemos innato. En esta semana estábamos hablando con Hugo sobre esto y me dijo, quiero que sepas, me dice, que no somos malos padres. Yo no le enseñé a mi hijo a golpear. Así que si tú lo ves golpear, yo no le enseñé. Yo tuve que consolarte un poquito y decirte, no te preocupes. Yo tampoco le enseñé a mi hija a mentir. Cuando tenía 2 años, nosotros no le enseñamos a mentir. ¿Sabe qué pasó? Empezó a mentir. ¿Pero de dónde aprendió eso? Decía, no aprendió de nosotros. ¿Sabe de dónde? De la naturaleza pecaminosa. El pecado, dice, me concibió mi madre, todos somos pecadores, viene de nuestra predisposición pecaminosa. Y tú no debes entender esto, padre, también, que muchas veces tú ves a tus hijos y dices, ay, que hizo algo malo, y dices, no, es que es niño. Pero él no sabe lo que hace. Es muy posible que no entienda el concepto del pecado, pero sabes que esa es su naturaleza pecaminosa, queriendo hacer lo que él quiere. La idea de que todos nacemos buenos es una idea que data más o menos en el siglo XVIII y viene del tiempo que le llamamos la Ilustración. En inglés es The Enlightenment. El movimiento filosófico que dice que un niño nace como un pizarrón en blanco, tabula rasa le llaman. Y que realmente nacemos sin ninguna idea innata de lo bueno o de lo malo, y es el conocimiento o la experiencia que le va enseñando al niño a ser bueno o malo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que viene el niño ya predispuesto para hacer lo malo. En pecado nos concibió nuestra madre. Los niños quizás no entiendan esto, pero lo que ellos hacen es pecado. Alguien dijo, nacimos pecadores, pero hacía la falta la práctica para que desarrolláramos nuestro estilo pecaminoso individual. La vieja vida fue entrenada para la impiedad. Nacemos pecaminosos, nos falta la práctica y eso lo vamos aprendiendo. Este pecado fue transmitido por Adán y Eva. Lo leímos aquí en Romanos 5:12. ¿Quién fue Adán? Satanás lo introdujo a él y el hombre pecó desobedeciendo a Dios. Su desobediencia trajo la muerte espiritual. Y se acuerdan que cuando le dijo Dios morirás, no murió físicamente, pero fue separado de Dios. La muerte es espiritual. Pero de ahí en adelante transmitió a nosotros su DNA. Y nosotros llevamos esa contaminación de pecado en nuestras vidas, en nuestra razón, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Aún nuestros cuerpos están afectados por el pecado. El hecho que hay personas que no hacen maldad, como lo vemos muy a menudo, no es porque no somos capaces. Tenemos la capacidad también, porque viene de la naturaleza pecaminosa. El catecismo de Westminster, mire lo que dice acerca de este concepto, en forma de pregunta y respuesta. Leamos. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Vea la respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan o provienen. En esa película que mirábamos ayer se discutía esto y decían, bueno, uno de los protagonistas, quizás no es la culpa de una persona, quizás son
Somos todos culpables. Eso es bastante bíblico. Es cierto. Es por una persona, pero también somos todos culpables. El pecado de Adán transmitido a nosotros también se nos imputa también a nosotros. Nosotros también llevamos la culpa de su pecado y somos culpables de ese pecado. Esto quiere decir que no necesitamos ser o pecar para ser pecadores, ya somos pecadores. Otra de las preguntas en este catecismo dice: ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Vea lo que dice: todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Podemos mirar en nuestro mundo el efecto del pecado, la miseria que existe. No hay día que pase, usted lo sabe esto, que no hay algo malo que está sucediendo, que usted queda asombrado o dice: wow, qué tanta maldad hay en este mundo. Sí, es por la miseria del pecado que entró a través de Adán y fue transmitida a nosotros. ¿Cómo nos afecta a nosotros el pecado? Vamos a darlo más todavía de lo que ya hemos visto. Primero, ensucia nuestra alma. En Zacarías lo compara al pecado con una ropa sucia, vestiduras viles. Mucha gente busca hoy día, quiere mejorar su vida, quieren esa limpieza interna, aprovechan, buscan libros para mejorar su persona, sus hábitos, su carácter personal. Algunos lo hacen a través de formas externas también. Para la iglesia establecen buenos hábitos. Todas estas son cosas beneficiosas, pero no limpian el pecado. El pecado nos ensucia. No puedes cambiar tu DNA que ya viene espiritualmente de Adán. Es como tu DNA ahorita, no puedes cambiar quién eres. Ese eres tú. El DNA espiritual también es pecador. Quizás tú digas: pero yo no me siento sucio. El hecho de que no te sientes sucio no quiere decir que no eres sucio. Por ejemplo, si una persona que anda en la calle, que todo el tiempo anda sucia, tú le preguntas: ¿estás sucio? Y te dice: yo me siento bien. Porque no se ha bañado por mucho tiempo. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo con al aspecto espiritual. Si no te sientes sucio, no es porque no estás sucio, es porque estás acostumbrado. El pecado ensucia. En segundo lugar, el pecado es rebelde. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado se opone al carácter y al plan de Dios. La persona escoge su camino basado en sus deseos y no el carácter y el plan de Dios. Es idolatría. La persona que comete pecado se rebela contra Dios y se opone en lugar de Dios. Y esa rebeldía está basada en el orgullo. Dice el pasaje que, reconociendo esto, que Dios está presente, que Dios les está manifestando las cosas, dice: se envanecieron. Una de las cosas que trabajamos con mi hijo es sobre cuando él pide que Dios le perdone. Y él pide por lo malo que ha hecho, por el efecto del pecado. Por ejemplo, no obedeció. Bueno, perdóname, Señor, por no obedecerte. El problema no es ese. Entonces digo yo: el problema no es ese. El problema es que tú te estás poniendo en lugar de Dios. Tú estás diciendo: yo no quiero obedecer a Dios. Y muchas veces tratamos la evidencia y el efecto del pecado, pero no tratamos con el corazón. Y es que el pecado es rebelde y toma el lugar de Dios. Tercer lugar, el pecado es incurable. Jeremías 13:23 dice que es como las manchas que tiene un etíope o un leopardo. Las manchas de un leopardo, ustedes las han visto. ¿Pueden ellos quitarse esas manchas? ¿Pueden quitarse el color de la piel de las personas? No.
Dice, así también ustedes no se pueden quitar el pecado de sus vidas. Es incurable. Buscaba en esta semana cuáles son las enfermedades incurables. Encontré estas: Ebola, polio, lupus, influenza, diabetes, sida, asma, el resfriado, Alzheimer, Parkinson y enfermedades autoinmunes. Algunas de esas son enfermedades muy serias. Algunas de esas son enfermedades que no son muy serias. Pero en ninguna de estas listas encontré el problema mayor que nosotros tenemos. ¿Cuál es? La enfermedad incurable que tenemos. ¿Cuál es? Pecado. No la encontré. El pecado es peor que las enfermedades incurables porque afecta el alma. Y el alma es eterna y vivirá para siempre. Y sin embargo es incurable. Número 4, controla y esclaviza la voluntad. Jesús dijo en Juan 8:34, dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. De tal manera que tú no puedes agradar a Dios porque estás esclavo a ese pecado. Había un hombre que estaba a punto de morir. Su esposa, muy afligida, llamó al pastor y le dijo que fuera a ver a su esposo. Al llegar miró que en el cuarto donde estaba el esposo y en la cama donde estaba, alrededor de él, habían ropa amontonada, habían algunas joyas por ahí también amontonadas. Se dio cuenta que este hombre era un ladrón profesional. El pastor se acercó para orar por el alma de esta persona. Se dio cuenta que al acercarse a él, el hombre que estaba a punto de morir, le brillaban los ojos al mirar uno de sus relojes de cadenita que tenía llevado de oro. Pero el pastor se puso de rodillas y empezó a pedir por este hombre para que Dios le tocara. Después de unos minutos se dio cuenta que este hombre había muerto. Pero lo que se sorprendió fue que miró su mano y se dio cuenta que en la mano de él tenía el reloj del pastor. Aún en su muerte este hombre estaba atado al pecado. El pecado controla y esclaviza. Además, el pecado corrompe la mente y la conciencia. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Jeremías dice que el corazón es engañoso, que nosotros no podemos conocerlo. Y en la Biblia, cuando habla de corazón, mayormente se refiere a la mente. Algunas veces se refiere a la voluntad y muy pocas veces a las emociones. El pecado corrompe la mente, corrompe la conciencia. Muchos dicen hoy día, sigue tu corazón. Pues no es un buen consejo según la Biblia. Tu corazón es malo. Es engañoso, es pecaminoso. El pecado ha corrompido nuestro corazón y nuestra conciencia de tal manera que nos engaña y nos hace pensar que estamos bien. Cristo dijo que del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Cristo dice, todos estos malos vienen de adentro y contaminan a la persona. El pecado corrompe la mente y la conciencia. Además, corrompe las emociones y pasiones. Romanos 1:26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aunque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Note lo que dice, sus pasiones,
sus deseos. Y dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus malos deseos, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. El pecado hace esto. Corrompe las emociones, corrompe las pasiones, de tal manera que tus deseos producen una serie de actividades que están en contra de la verdad de Dios. De tal manera que la gente llega a pensar que esto es normal. Esto hace el pecado. Y hace más o menos 2 años los Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual. Sabemos que la Biblia dice que es pecado. Y había sido malo en nuestro país por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Comenzó con los deseos. Los deseos gobernados por las emociones y pasiones pecaminosas, al punto de que la verdad de Dios ya no es la verdad de Dios. Las emociones y las pasiones han sido corrompidas de tal manera por el pecado que no importa si es malo o bueno, lo que importa es si me trae mi satisfacción. Eso hace el pecado. Usted dice, bueno, yo no he hecho esas cosas tan malas. Bueno, pero mira lo que dice Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora, dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Ahí va: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son lo que produce el pecado, nuestros deseos malos. Dice, bueno, yo no quería escuchar todo eso. Eso es lo que Dios dice. Ese es el desorden que trae el pecado a nuestra vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el pecado es satánico. Dice, no creo. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La Biblia dice que el pecado hace esto, se apodera de la persona, pero el que está detrás del pecado es Satanás mismo. Si usted recuerda, fue Satanás que introdujo el pecado a Adán y Eva. Y la Biblia dice que él también está activo. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis ustedes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Todos los que no conocen a Cristo. Dice, en los cuales también dice, ustedes vivieron en otro tiempo, siguiendo, dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En 2 Corintios 4:4 lo llama a Satanás el Dios de este siglo. El pecado es satánico. Mucha gente le gusta comprar ropa, ¿no? Yo no sé, hay muchos, o les gusta comprar cosas. Y muchas veces va y dice, yo quiero esto, o está en línea, me gusta esto, póngalo en mi canastita, paga y todo, feliz. Llega el bill o el recibo de la tarjeta de crédito y dice, oye, ¿por qué tanto dinero? Es que no se dio cuenta del precio. El vestido se le ve bien, la ropa se le ve bien, pero no se fijó en el precio, que le costó mucho. ¿Saben qué es lo que Satanás hace con el pecado? Lo pone tan bonito, tan atractivo, que usted lo toma,
lo acepta, lo recibe, lo hace, pero lo que no le dice Satanás es ¿qué cosa? El precio. Satanás es experto en presentarnos al pecado como algo atractivo que nos dará la satisfacción, pero no nos dice el precio, y el precio es la condenación eterna. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Trae la muerte espiritual en primer lugar. Usted sabe esto, que Adán y Eva no murieron, la comunión se rompió y eventualmente les llevó a la muerte física. Imagínense que es Adán y Eva. Conocieron lo que es la perfección, conocieron lo que es estar en intimidad con Dios y lo perdieron. ¿Puede pensar en cómo se sintieron después? Fueron los únicos que supieron lo que era vivir en completa armonía con Dios. El pecado trae la muerte. Y persona que vive en el estado de pecado sufre la condenación eterna. Debería ser suficiente para llevarnos a todos a buscar la cura. ¿Cuál es la cura del pecado? Si yo quiero escuchar las buenas noticias porque esto ya me está deprimiendo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? El Evangelio, antes de que sean buenas noticias, debe de ser malas noticias para usted. Usted tiene que darse cuenta primero de su pecaminosidad. Tiene que darse cuenta que tan grande es el pecado en su vida. Pero si usted sigue pensando que es bueno, que no es tan malo como los demás, no va a entender el Evangelio. Seguirás viviendo la mentira de que eres bueno, la mentira satánica que finalmente te va a condenar. Pero si entiendes la magnitud de tu pecado, entenderás la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Hace varios años, mi hijo me dijo, el pequeño me dijo, había hecho algo malo y exclamó, no merezco vivir. Y mi respuesta fue, tienes razón, no mereces vivir. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia y misericordia de Dios que podemos tener esperanza de la salvación por nuestros pecados. Eso creemos en Grace. Creemos que la salvación se recibe solamente por fe en el Señor Jesucristo. Todos los que confían plenamente en Él son justificados y asegurados de vida eterna a través de su sangre derramada. Quizás tú pienses que tu vida a este punto es una tragedia, como las de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Al final terminan los dos muertos. Quizás pienses tú que la vida es una comedia. Quieres vivir como Robin Williams, pretendiendo que todo es chistoso, divertido, pero dentro llevas tu depresión, tu tristeza escondida con un disfraz, pero al final te roba la vida. Quizás pienses que tu vida es un cuento de hadas. Tu príncipe va a llegar, tu princesa va a llegar, te espera. Y no importa lo que los demás te digan, tú crees que el fin de ese cuento será maravilloso. Al final lo tendrás todo. Pero el tiempo pasa y nada cambia y te haces la pregunta, ¿será que estoy en el cuento correcto? La realidad es que hay algo mejor para ti. Hay algo mejor que una tragedia, que una comedia y un cuento de hadas. Se llama Evangelio. Buenas noticias. El personaje se llama el segundo Adán. El primero trajo tragedia, pero el segundo convierte en gozo la comedia. Lo cambia todo. Trae victoria en la tragedia y hace ese cuento una realidad. Romanos 5:16 que leímos en esta mañana dice que esa persona es Cristo. Jesucristo vino, dice, para hacer muchos
justos. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice este pasaje que así, dice el pecado, este pecado trajo todas estas consecuencias, trajo la muerte, pero dice la gracia ha abundado mucho más, que por un hombre reina la justicia. A través de él, a través de Cristo. ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo pudo vencer el pecado? ¿Cómo es que nos quita este pecado? Romanos 3:24 dice, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente, gratis, por su gracia, su favor inmerecible, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Cristo llevó tus pecados, mis pecados, en la cruz. Complació la justicia divina de Dios en la cruz, para que tú ahora, por medio de la fe en Él, seas liberado del pecado, perdonados del pecado, declarado justo. Tú dices, pero eso debe ser fácil, entonces automático. No es automático. ¿Qué debes de hacer? Efesios 5 dice lo siguiente. Primero dice en versículo 1, y Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en pecados y delitos. Y además en versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hace Cristo? Nos dio juntamente con Cristo, vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Grace creemos que la salvación se recibe solamente por fe en el Señor Jesucristo, porque esto es lo que enseña la Biblia. Es por la fe en Él que recibimos el perdón de pecados y la salvación. Es por la fe en Cristo que recibimos la libertad del pecado. Y además dice, no solamente nos rescata, nos salva, nos redime, pero nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Pero dice, esto es por gracia, es un regalo, es un don para nosotros, por la fe, no por obras. Uno de mis libros favoritos, vea en este video cómo reconoce. Oh, no tenemos video, ¿cierto? Lo siento. Pero usted ha visto la película El Peregrino. ¿Sabe? Lleva una carga que es su pecado. Y hasta que no llega a la cruz y ve a Cristo crucificado y cree en Él, es que su carga se cae. La única manera en que tú vas a poder experimentar el cambio en tu vida de tu pecado es por fe en Cristo. Venir a Él, rendir tu vida a Él y pedirle a Él que te rescate. Y sabes qué es lo interesante, que una vez haces eso, Dios te cambia, te transforma, te libera del pecado para vivir para Él. Pero en la vida diaria como cristiano tienes que seguir predicándote el evangelio a ti mismo. Yo no sé si tú lo haces, pero yo lo hago casi cada mañana y tengo que decirle, Señor, gracias que tú moriste por mí, por mis pecados, y que ahora tengo esta relación contigo. Tú tienes que enseñarle a tus hijos también esto también. Decirle, sí, tú eres pecador, hijo. ¿Sabes qué? No puedes librarte de tus pecados tú. Necesitas a Cristo. Acude a Él, búscale a Él por fe. Tienes que seguir constantemente compartiéndoles el evangelio. Es lo que hablábamos con Hugo y le decía, ¿sabes qué? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a entender que este pecado es contra Dios y que necesitan a Cristo para salvación. Que es el único que puede liberarles del pecado que llevan dentro de sí. El pecado sigue activo aún en la vida del creyente.
y les dimos un papelito que usted puede llevar a casa. ¿Cómo afecta el pecado en el creyente? No lo vamos a ver esta mañana, pero vaya a casa, estudie más el tema de cómo el pecado nos afecta aún como cristianos. En esta mañana, si eres creyente y tú estás viviendo el pecado, Cristo te llama a que confieses tu pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te llama a arrepentirte. Él te llama a que reconozcas que te salvó no para seguir en pecado, sino seguirle a Él y permanecer en su gracia. Aférrate de la cruz que te ha rescatado. Si no eres creyente, no has llegado al punto de rendir tu vida a Cristo, debes entender que hasta que tú no lo hagas, tú eres responsable de tu pecado. Y que si tú mueres en esa condición, tú vas a llevar el castigo de ese pecado por la eternidad. Pero no tienes que seguir así. Cristo pagó esa deuda por ti. Él murió por ti, por tus pecados y mis pecados. Debes creer, aceptar, recibir el sacrificio que Él ha hecho por ti. Tú puedes decir esta mañana: Señor, creo que tú moriste por mí para pagar mi deuda. Creo que me das perdón y la vida eterna. Hoy doy mi vida a ti. Hoy recibo tu gracia inmerecida. Gracias por darme la libertad de mis pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacerlo en esta mañana. Cierra tus ojos.